Bienvenidos a su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Gracias por acompañarnos día a día, por su tiempo y por disponer su corazón para los temas que tenemos constantemente para apoyarles en el área médica. Yo soy la doctora Susana Marisol de Paz Mejía. Soy especialista en cirugía general y con mucho gusto estamos para servirles en Hospital Vida. Si usted a lo largo del programa tiene alguna duda o pregunta, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Empezamos. Hoy vamos a hablar de lo que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es una enfermedad que implica muchas molestias, costos y tiempos hospitalarios. Es una enfermedad que es bastante desgastante y que muchos de los pacientes pueden llegar a padecer, sobre todo si tienen factores de riesgo, pero que como no saben cómo es que se manifiesta, pues eso retarda también mucho los diagnósticos y de por sí es una enfermedad bastante difícil, un reto para el cirujano y para el médico internista, que son los que abordan el dolor abdominal, que puede causar muchos estragos. Hablamos de que es una urgencia quirúrgica, tiene dos tipos de presentación, puede ser una emergencia, pero también puede ser un cuadro que esté dilatando y comportándose de una manera muy lenta y que pueda requerir tanto como tratamiento médico o cirugía. En el tiempo en el que podemos hacer esta diferenciación pueden suceder muchos eventos, sobre todo porque esta enfermedad es una enfermedad engañosa. Pensamos que todos los cuadros agudos que llegan a nuestras emergencias son dolores que van a comportarse como dolores demasiado fuertes que obligan a correr o a tomar decisiones aceleradas. Sin embargo, a pesar de que este es un cuadro que debe de tener la evaluación cuidadosa, también debe de actuarse de forma acelerada. Obstrucción intestinal básicamente es algo que no permite, que tapa, que obstruye el paso a través del intestino. Nosotros, conociendo un poco la anatomía en general, comemos, pasa a nuestro tracto digestivo, nuestro estómago, y luego tenemos una parte de nuestro cuerpo que son los intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso. Después de haber procesado todos los alimentos, van al drenaje de salida, que es el recto, y por fin salen por el ano. Ese es el trayecto normal. ¿Qué sucede cuando una de las partes involucradas está detenida o no permite el paso? Es como cuando tenemos bloqueos en las carreteras. Necesitamos pasar, pero se hace una conglomeración, gente, tráfico, y esa obstrucción no nos permite continuar con el tránsito. De la misma manera, tenemos también que la obstrucción intestinal es la obstrucción de la vía de paso de todo el bolo alimenticio que va con trayecto hacia los intestinos para luego salir. ¿Qué sucede cuando esto no es posible? Tenemos varias causas, sin embargo, tres fisiologías que son completamente afectadas, lo que conocemos como tres fisiopatologías. ¿Cuáles son? Una obstrucción intestinal por oclusión, una obstrucción intestinal por isquemia o una obstrucción intestinal por masas o cáncer. Son factores que podemos mencionar, aunque hay muchas causas, ¿verdad? Esta clásica obstrucción que algunos de los médicos esperamos encontrar una masa que pudiera ser la causa de la obstrucción en el trayecto, no siempre es una masa maligna, y eso es muy importante diferenciarlo. Pero también es muy importante tomar esta contraparte. Puede ser una causa infecciosa, puede ser una causa obstructiva por una adherencia o una hernia interna, pero también puede ser una causa por falta de líquidos. Es muy importante que nosotros podamos hacer esa diferenciación y que ustedes como pacientes puedan conocer los riesgos, porque esta enfermedad podría darse también secundaria al haber tenido cirugías. Las adherencias son la causa principal de las razones extrínsecas que puede producir una obstrucción.
Cuando hablamos de esto pensamos qué difícil temas y palabras, ¿verdad? Pero sin embargo es muy importante diferenciar estos términos y que ustedes los puedan ir conociendo. Más de alguna persona que ustedes conocen, un familiar o un amigo, pudo haber tenido una cirugía y pasar mucho tiempo y no tener ningún problema. Pero cuando tenemos cirugías, sobre todo si han sido laboriosas, puede ser una cesárea, puede ser una cirugía de apéndice o más, si han sido cirugías mayores, donde hemos tenido abordajes mucho más grandes o cirugías que han sido infectadas o difíciles, esto aumenta el riesgo para producir adherencias. Las adherencias son telas fibrosas muy rígidas que contraen nuestros intestinos y que pueden llegar a causar un doblez. Es muy importante diferenciar una obstrucción del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Por qué? Las partes oclusivas son diferentes y las causas también. Una obstrucción del intestino delgado nos va a dar signos diferentes en una radiografía, en un ultrasonido o en una tomografía, que son las tres formas importantes que tenemos para diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, usted como paciente debe saber que el proceso inicial para hacer o descartar una obstrucción intestinal es basada en los síntomas, todas las cosas que usted nos va a referir, así como también en los estudios que nosotros podemos realizar. Sabiendo entonces que es una obstrucción, un bloqueo en el paso del trayecto de nuestro intestino, de nuestro tracto gastrointestinal, que no permite que podamos comer y defecar como normalmente lo hacemos, ahí es donde radicamos la importancia en que si usted ha notado en algún familiar o en alguna persona que de repente se infla su estomaguito, que come pero ya no puede defecar o expulsar gases, ahí es importante que pueda consultar. Es muy importante la consulta a tiempo para que podamos tener un mejor resultado y un mejor pronóstico de esta enfermedad. No se despegue de su pantalla. En un momento continuamos. No temeré a las malas noticias, a la maldad de corazones sin Dios, a la escasez o a la enfermedad. Porque, Señor, en ti está puesta mi confianza y estoy seguro que tu mano me sostiene. Gracias por acompañarnos en su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Estamos hablando de obstrucción intestinal y resumimos que la obstrucción intestinal es el bloqueo del paso de los alimentos hacia la forma de salida que tenemos como expulsión de heces o defecar. Vamos a hablar un poquito de los síntomas ahora. ¿Qué es lo que el paciente siente? Un paciente que, y como platicábamos, puede ser muy engañoso, no son cuadros agudos que se van a manifestar en horas, como la apendicitis aguda o como las enfermedades de gastritis. Son cuadros crónicos que a veces pueden tener obstrucciones parciales y liberarse y dar la falsa impresión de que, bueno, solo se me infló la pancita pero estoy bien. Sin embargo, a largo plazo, estas causas a repetición podrían ser causadas por una adherencia, una brida, una masa o por una obstrucción física que pudiera tener una hernia interna un paciente. Generalmente no son manifestadas como sí como un dolor abdominal, pero no como un abdomen agudo clásico, donde vamos a encontrar fiebre, resistencia a la palpación o distensiones. Inicialmente podrían ser distensiones muy bajas, pero sí tenemos signos que pueden ser muy característicos. Que se infle la pancita, que tengamos vómitos, dependiendo del tipo del vómito, si el vómito es muy claro o de ácidos, podemos pensar que la obstrucción es alta del intestino delgado. Pero si tenemos vómitos muy espesos con color fétido, ya podemos pensar que la obstrucción es de intestino grueso. Esta enfermedad se puede dar desde recién nacidos bebés, por las conocidas malformaciones congénitas que podría ser las atresias o las estenosis hipertróficas,
como también se pueden dar en personas jóvenes, adultos, que han tenido cirugías previas, sobre todo si han tenido muchas cirugías o cirugías laboriosas, y también en pacientes de la tercera edad. Más cuando tenemos enfermedades crónicas como diabetes, tenemos mucha tendencia a tener gastroparesias, que el estómago no vacíe rápido, se puede dilatar o los intestinos se enlentecen. Pierden muchos líquidos, electrolitos, sustancias que pueden no favorecer al movimiento peristáltico del intestino y producir un tránsito lento. Es muy importante que podamos identificar pacientes que han tenido no solo cirugías previas, sino todas estas enfermedades riesgosas para que no corramos el riesgo de que una obstrucción intestinal llegue a causas complicadas. Entre los signos, como mencionamos, tenemos los vómitos explosivos, la incapacidad de poder defecar. Y uno de los signos muy importantes es que a veces el paciente refiere que ha expulsado gases, pero esto antes era uno de los factores muy importantes en el que podíamos decir que no había una obstrucción. Sin embargo, en la actualidad, el hecho de expulsar gases o un poquito de heces no significa que el paciente no esté obstruido, porque sabemos ahora que el largo de nuestros intestinos es más de 7 metros, que podría estar evacuando una cantidad de heces que podrían estar resguardadas ya de parte distal de donde está la obstrucción, y eso confundirnos con que sí defecó hoy, pero la obstrucción no va a permitir ese tránsito constante de las heces. Entonces es muy importante no enfocarnos en si expulsó o no gases. Por supuesto, los ruidos intestinales sí van a ser una forma muy importante de poder determinar a veces esos sonidos, a veces esas causas que tenemos nosotros que pueden distender nuestro abdomen, gases, comidas muy grasosas, podrían pasar y luego liberarlas. Lo importante es vigilar que esto no sea prolongado. La otra cosa muy importante es que nosotros tengamos el conocimiento de cuánto tiempo o con qué frecuencia es que vamos a defecar. Cuando tenemos abuelitos o parientes de edad avanzada que ellos tienen un tránsito más lento, pues ir monitorizando, ¿verdad? A cuánto tiempo están defecando, si están comiendo, si están defecando, preguntarles constantemente. Si nosotros vemos que la pancita está dilatada, que vomitan y que no defecan, esas son 3 signos de alerta en los que podemos mejor consultar. Ir a la emergencia es preferible sacar los exámenes que vamos a hacer, un examen de sangre, un examen de electrolitos, una radiografía, eso es muy importante. Y pues en nuestro ambiente nosotros no contamos con la accesibilidad en todos los lugares de hacer tomografías, que es el arma más valiosa que tenemos para diagnóstico, pero una radiografía nos puede dar signos muy específicos y claros de una obstrucción. Cuando el médico se acerca a nosotros y nos dice tiene una obstrucción intestinal, es porque él sospecha que ve cambios en la radiografía. ¿Qué cambios vamos a ver? Las austras de nuestro intestino, la forma de nuestro colon, son 2 formas distintas. Vamos a ver obstrucciones de colon cuando el colon pues se ve más como una masa dilatada, ya que la tenia que tiene no permite que se haga ese signo de monedas, que se acorte. Sin embargo, el intestino delgado sí nos permite ese acortamiento. Es muy importante cuando nos explican, ¿verdad? En la radiografía se va a ver un signo como apilamiento de monedas. Es porque está acortado, está estrecho. Esto es porque el intestino no logra expandir y sus paredes están muy edematizadas. Las austras no están bien y eso permite que se empiecen a hacer un signo de acordeón, y eso no deja, ¿verdad?, que haya paso. Ahí se está acumulando todo. En el intestino grueso es una imagen que nosotros conocemos como grano de café, ¿verdad? Es una imagen grandísima que podemos notar y que los médicos pues tenemos parámetros para poder definir signos radiológicos, que las asas sean de más de 10 centímetros, que veamos un patrón donde no es regular. En el colon vemos un marco, en las asas de intestino delgado vemos
la forma de las asas, conocemos cómo es la forma anatómica normal, así que es muy importante basarnos en los hallazgos radiológicos que nos pueden ir explicando el por qué y dónde, y ir dándonos muchas pistas de qué es el lugar donde está obstruido o la causa de la obstrucción. Continúe con nosotros, estamos hablando de obstrucción intestinal. Si tiene dudas o preguntas, por favor comuníquese y en un momento regresamos. Gracias, Señor, por este día, porque en él puedo ver el milagro de la vida, tu amor incomparable y tus cuidados. Te agradezco porque eres mi Padre, guía y mi Salvador. Alabado y bendito seas por siempre. Continuamos con su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Estamos hablando de obstrucción intestinal. Soy la doctora Susana de Paz, especialista en cirugía general. Hablamos entonces de los signos, de los datos radiológicos que pues es necesario que nos realicen una radiografía. También exámenes de sangre, que es muy importante que nos realicen el control de electrolitos para que podamos saber cómo está el calcio, el potasio, el magnesio, porque también pueden haber causas que no son completamente obstrucciones intestinales, pero que detienen el intestino, lo que conocemos como el hilio paralítico. Adicional a estos estudios, es muy importante la exploración física. El médico experto que toma la evaluación en el caso de la emergencia o urgencia va a decidir si el tratamiento va a ser quirúrgico o va a ser un tratamiento médico intrahospitalario. Esta enfermedad es una enfermedad que es bastante desgastante porque no solo nos invita a que tengamos que hacer procedimientos muy grandes, cirugías muy largas, retos quirúrgicos al encontrar las diferentes causas de obstrucción, sino que generalmente son pacientes que quedan internados durante muchos días, de 5 a 10 días, y se han realizado uniones intestinales o resecciones intestinales, y dependiendo de las evoluciones es que son estadías largas dentro del hospital. No se asuste si el médico le dice, mire, va a estar 20 días, 15 días, porque generalmente ese es el tiempo de estancia hospitalaria. Y la otra cosa es que la mortalidad es bastante alta. 1 de cada 10 pacientes que se someten a cirugía por obstrucción intestinal va a fallecer. Los pronósticos son bastante reservados porque hasta que hacemos la exploración es que podemos determinar ya a ciencia cierta qué es la causa. Muchas veces podemos tener diagnóstico antes y estar pensando en una masa intestinal o estar pensando en una hernia interna, que son en este caso una masa causada por una hernia, una asa que esté atrapada dentro del ángulo. Puede tener isquemia. ¿Qué significa isquemia? Que no le ha llegado oxígeno y que parte del asa puede estar sana, pero el lugar donde está estrangulado no va a estar sano y va a haber necesidad de resecar esa parte. Pero también tenemos que hablar del otro cuadro, el cuadro que es menos prometedor. A esto nos referimos en la tipo colónico. Estas masas a nivel de los ángulos del colon son de pronóstico más reservado, quiere decir, pensamos más en tumores malignos, en cáncer, cuando encontramos este tipo de enfermedad. Eso es bastante desgastante porque a veces no solo logramos liberar, sino que también hay que hacer procesos más invasivos. Otra de las causas que también es de bastante pronóstico, pues de mucho mejor pronóstico, son los volvulos. Estos se pueden dar a nivel de sigmoides porque esa porción tiene un ángulo que podría alargarse o tener un megacolon, sobre todo en los pacientes de edad, y torcerse en un punto donde la detorsión, resección o la pexia, anclar esas partes, pueden ser resolutivos y tener un mejor pronóstico de vida. Realmente hasta que nosotros no encontramos la causa de la obstrucción no podemos dar ese pronóstico. Es muy importante que la familia esté alerta en el momento de la cirugía para escuchar cuál va a ser el pronóstico de la misma.
¿Qué complicaciones tenemos después de los procedimientos? Individualizando causas, por ejemplo, las bridas y adherencias. Cuando tenemos bridas pueden ser procedimientos muy laboriosos, podemos lastimar el intestino en lo que estamos liberando esas bridas. Tiene que ser algo muy minucioso, pero es muy importante que al lograr liberar el intestino y que pues se haya restablecido el tránsito, necesitamos evitar que esto funcione, que esto deje de funcionar y que las bridas vuelvan a salir. Antes no teníamos las ventajas de la ciencia, como ahora que tenemos un gel muy valioso porque podemos aplicarlo directamente sobre el intestino y esto produce un efecto de amortiguación que permite que no se vuelvan a pegar y ya entonces las adherencias han disminuido desde que empezamos a usar este gel. Por el otro lado, si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder realizar este tipo de cirugías, sí es muy importante que usted como familiar de paciente se aboque a los centros que tienen la especialidad y que ustedes van a saber que no solo son cirugías de distancias largas, sino que se necesita un equipo de expertos para poder realizarlas. Y que es muy importante también entender que el riesgo que conlleva es bastante alto. Sabemos que dentro de los riesgos de cirugía están la hemorragia, el dolor y la infección. Pero adicional a esto, cuando tenemos obstrucciones intestinales, tenemos bastantes cuadros de mascaos. Por ejemplo, si tuvimos necesidad de haber quitado una porción de intestino, la unión de la misma ya implica bastante riesgo de que esas suturas no sean suficientes para soportar la unión y que haya una fuga. Esto implicaría regresar al quirófano una vez más, 2, 3. Tenemos que esta enfermedad produce mucha recurrencia de volver a reintervenir a los pacientes. A veces no lo hacemos en la manera inmediata y el paciente puede pasar muchísimo tiempo bien, pero a lo largo de los años, después de haber tenido cirugías, podría requerir una cirugía nuevamente. Es muy importante que podamos comprender que la obstrucción intestinal es una enfermedad compleja y que requiere un manejo multidisciplinario, que representa mucho gasto económico por los días de estancia intrahospitalaria y mucho gasto humano por las pérdidas que produce y los resultados desgastantes, porque algunas veces hay que realizar derivaciones, hay que realizar resecciones muy grandes que comprometen la digestión y la calidad de vida de los pacientes, pero lamentablemente muchas veces estos pacientes no son capaces de sobrevivir. Por lo tanto, esta es la mayor consecuencia de esta enfermedad. Agradecemos que se quede con nosotros. Si tiene dudas o preguntas, por favor comuníquese, estamos para servirle. Continuamos en el siguiente segmento. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Continuamos con su programa Cuerpo, Alma y Espíritu. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos hoy. Estuvimos hablando de lo que es la obstrucción intestinal. Es una enfermedad que puede requerir un tratamiento de urgencia, como también un tratamiento médico hospitalario. Es una enfermedad que podría ser catastrófica, que implica muchos costos económicos, pero sobre todo estancias hospitalarias largas, complicaciones y donde el riesgo de mortalidad es muy alto. Sabemos también que vamos a depender de estudios básicos como radiografías, ultrasonidos y idealmente tomografía para poder hacer un diagnóstico certero. Sin embargo, los signos y síntomas
clásicos van a ser vómitos, distensión abdominal y la imposibilidad de poder defecar. Es muy importante que tomemos en consideración que puede afectar a cualquier edad, cualquier sexo, en cualquier momento, etapa de la vida, que puede presentarse sin ningún antecedente previo y que debemos de estar atentos a estas circunstancias que podrían confundirse como un cuadro agudo, como un dolor abdominal, sin embargo, que tienen características importantes que si logramos determinar a tiempo y hacer un diagnóstico preciso, se puede tratar. La mayoría de las cirugías que se hacen para obstrucción intestinal, dependiendo del lugar donde se encuentren, si es intestino delgado, tienen mucho mejor pronóstico. Si es intestino grueso, pero ya comprometen masas intestinales, que son la causa de la obstrucción, es donde tenemos un pronóstico peor. Agradecemos todos sus comentarios, las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias. Gracias por estar en sintonía. Estamos a la orden para resolver cualquier duda que pudiera presentarse y recordemos que es muy importante que podamos consultar cuando tenemos una duda o cuando tenemos un familiar, amigo o vecino que podría necesitar la atención. Estos segmentos médicos los elaboramos con la finalidad de que usted como paciente en casa pueda tomar una decisión correcta y de que podamos ayudar y apoyar a alguna persona familiar que pudiera necesitar este tipo de ayuda o nosotros mismos que en algún momento pudiéramos sentirnos mal. Sabemos que el control de nuestro cuerpo en la forma física, ¿verdad? A veces puede ser manejado por médicos, medicinas, estudios y que tenemos que acudir para recibir las respuestas. Sin embargo, el control total de nuestro cuerpo y de la salud lo tiene el Dios Supremo, el Señor Jesús. Ahora, pues, queremos agradecerles todo este tiempo, pero es muy importante para nosotros que podamos tomar este tiempo para realizar una oración, que nos acompañen. Usted que está en casita, que usted tome este tiempo de abrir su corazón para poder comprender que sí, nuestro cuerpo se enferma, pero nosotros no tenemos el control ni el dominio para eso. Sabemos que es Dios el que es el dueño de la vida, de la muerte. Él da la salud y Él la quita. Así que acompáñenos, por favor, para realizar esta oración en casa. Inclinamos nuestro rostro y cerramos los ojos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias porque eres un Dios amoroso y todopoderoso y que tú has tenido cuidado de nosotros desde el día que nos has formado. Aquí delante de ti, Señor, quiero reconocer que soy un humano y que no valgo nada sin ti, Señor. Que te necesito cada día para vivir no solo físicamente, sino espiritualmente. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida y que seas tú el que tenga el dominio de todo lo que yo haga. Bendice a las personas que están viendo este programa y si alguna persona tiene una necesidad especial, toca su corazón para que pueda encontrarte y reconocer que solamente tú eres el Dios. Te alabamos, Padre, y te pedimos que tú hagas tu voluntad, que si recibimos lo bueno podamos recibir lo que tú has planeado para nosotros, porque tus planes son perfectos, Señor, y que tú nos enseñes cada día a través de tu palabra la sabiduría y el poder de poder llegar al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien llevó todas las enfermedades en la cruz y quien cada día está abogando por nosotros a tu lado, Señor Jesús, que es nuestra esperanza para poder encontrarte algún día, Padre, que es la verdad y el camino. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo maravilloso. Gracias, Cristo, por morir por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande, todopoderoso y misericordioso. Y que donde uno o dos están reunidos, tú escuchas, Señor, las palabras. Te pedimos por todos los enfermos, Padre, que están luchando, que están sufriendo dolor, que no saben cómo pasar estas situaciones. Y que tú estás ahí, Señor, que tú seas el médico de médicos. Gracias, Padre Celestial, es en tu nombre que oramos, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Les agradecemos por su atención, pero sobre todo por ese corazón para el Señor Jesús. Gracias y sintonicen siempre su programa Cuerpo, Alma, Espíritu.